Avilés, copastor de la Iglesia Bautista Misionera de Orlando. Estamos estudiando el estudio bíblico de la mañana y comenzamos hace 2 domingos atrás el estudio de la Biblia. Vamos conociendo la Biblia, ese es el tema para esta serie. Gracias por los que están sintonizando en Facebook en esta mañana y espero que sea de gran provecho para ellos también. Esta mañana vamos a terminar con el estudio de Génesis. Lo que estamos haciendo es estudiando estos libros, quién los escribió, cuándo, dónde, por qué y cómo, todas esas preguntas de cada libro. Lo mismo que se aplica a Génesis se lo va a aplicar a todos los demás libros. Es la historia de esos libros. La Biblia es una biblioteca de libros y cartas. Aquí vamos a comenzar. Primero entramos para terminar. La pregunta: ¿quiénes están en el libro? ¿Quiénes están mencionados en el libro de Génesis? Yo les dije, le hice una lista el domingo pasado. Esto es una revisión. Adán, Eva, Caín, Abel, Noé, Moisés, Abraham, Sara, Agar, Ismael, Isaac, Jacob, Esaú y José. Esos son los personajes mencionados en Génesis. Y el Génesis termina con José. Y antes de José morir, él le pidió a sus hermanos, a su familia, que cuando él muriera, ya él sabía que los hebreos iban a salir de Egipto un día, porque ya eso había sido profetizado 400 y pico de años anterior, en el tiempo de Abraham. Entonces, dijo que cuando él muriera, que los huesos, cuando ellos regresaran a la tierra, de la tierra prometida, que se llevaran los huesos. Los huesos de José están enterrados allí mismo en Jerusalén. ¿Qué se encuentra en el libro? Bueno, contiene los eventos de la historia humana. Es el tema número 1 de Génesis. Empieza a hablar de la raza humana. ¿Cómo fue que comenzó la raza humana? Contrario a lo que los científicos, ¿cómo se le llaman los otros científicos del espacio? Astrónomos. Astrónomos. Y otros más científicos que asocian la historia humana con eventos que no tienen ninguna evidencia. Para los que llegaron ahora, estamos terminando el libro de Génesis. No estamos estudiando el libro capítulo por capítulo, estamos hablando de la Biblia. Vamos a conocer la Biblia mejor después que terminemos esta serie, porque la Biblia es una biblioteca de muchos libros y cartas escritas por más de 40 autores, más de 3.000, 2.500, 3.000 años que fue formada la Biblia. Primero eran otros elementos hasta que llegó la imprenta. ¿Qué se encuentra en el libro? Bueno, contiene los eventos de la historia humana. Sin este récord no supiéramos cómo llegamos aquí. La gente que no conoce a Dios dice: bueno, ¿cómo yo vine a este mundo? ¿Qué hago yo aquí? ¿Y para dónde yo voy? Son 3 preguntas que la gente se hace. ¿Por qué? Porque desconocen la Biblia. Nosotros conocemos la Biblia. ¿Por qué? Porque conocemos al autor de la Biblia. Si usted conoce al autor, usted conoce lo que el autor dejó escrito. Él no lo escribió, pero usó la mente humana. El Espíritu Santo usó mente humana para formar ese libro. Así que no pudiéramos conocer cómo llegamos aquí. Sin la historia de la caída, no podremos entender por qué necesitamos un Salvador. Así que, si la gente del mundo quiere
conocer estas cosas tienen que buscarlo en la Biblia. Por eso es que sin esa historia humana, estas cosas no serían posibles entenderlas. Tampoco comprender el odio que Dios tiene sobre el pecado y su gracia en proveer salvación sin los detalles sobre Abraham y su familia, no supiéramos tocante el sistema de sacrificios que apuntaban al Cordero de Dios. En otras palabras, tenemos que conocer la vida de Abraham y su familia para entender el sistema de sacrificio de animales que se implementaron, que Dios estableció primero. En la forma que Dios habla a la raza humana es tan compleja y sin embargo sencilla a la misma vez. El sistema de sacrificio de animales era para ilustrar algo que iba a venir en el futuro. No era para que la humanidad lo cogiera como que es la única solución al pecado. Aquello no quitaba pecado. Era para ilustrar cómo eso conduciría a uno que iba a venir, que iba a quitar el pecado. Que iba a reemplazar esos animales. Por eso fue que cuando Abraham, Dios le exigió que sacrificara a su teenager, ya era un teenager de 10 o 12 años por ahí. Abraham mismo no entendía, pero a la misma vez tenía la fe de que si Dios le había prometido un hijo para hacer una nación y le dio un hijo, entonces él pensaba, si él me dio este hijo y me dice que de él va a ser una nación, ¿cómo ahora me viene a decir que lo sacrifique? Entonces, pero el Espíritu Santo, que es tan sabio, le dio el entendimiento de tener, no el entendimiento, le dio lo que se llama la fe. Y dicho sea de paso, cuando usted habla de fe, no crea que eso es algo que el hombre tiene, que la raza humana tiene. Es algo que viene de Dios hacia el humano. Es un don, es un regalo. Porque en inglés, cuando dice de la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios. Ajá. Y también dice que la fe es un regalo de Dios para que usted pueda entonces creer en él. Es decir, que todo sale de Dios. Salió el patrón para apuntar hacia ese evento que iba a venir en siglos y siglos y siglos después. Pero entonces, es interesante cuando usted lee la historia de Abraham, al principio, cuando llegó el momento que él iba a hacer el acto de sacrificar a su hijo. Póngase usted, padre y madre de un teenager, y que Dios le diga, después que le dijo que de él va a ser una nación grande, un ejemplo que Dios le diga a uno de nosotros, un matrimonio, que el hijo que te va a ser el presidente de Estados Unidos años más tarde. Entonces, ya después que usted sabe eso, el mismo Dios que le dio el hijo le dice, bueno, yo quiero que tú lo sacrifiques. Ahora un momentito, tú no te vas a ser presidente, ¿cómo vas a ser presidente si se va a morir? Entonces, a Abraham, eso, cuando el nene le dice, pero papi, ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar para el cordero para el sacrificio? Porque era el patrón que ya Dios había establecido anterior, que se necesitaba sacrificar un animal para la remisión supuestamente de pecado. Pero él le respondió, esto es lo interesante. Bueno, antes de eso, cuando le dice a la esposa, bueno, el joven y yo vamos al monte para hacer el sacrificio, porque era una tradición, era una costumbre ya, había ya un altar, lo que no había era leña. Y en el camino, los dos recogieron pedazos de leña para el sacrificio. Cuando llegaron al altar, el nene le dice, pero papi, ¿dónde está? ¿Cuál es el animal que vamos a sacrificar si no tenemos ningún animal? Aquí lo dice, estoy leyendo la Biblia. Dice, Entonces, Abraham le responde, Dios proveerá.
No. Se Él se proveerá. proveerá. Dios mismo se proveerá de Por eso, Él mismo se va a proveer, porque si Él lo ordenó, Él es el que tiene que proveer. Eso que está poniendo aquí. ¿Ok? Sí, es lo mismo que para nosotros. Dios nos prometió redención, perdón de pecado, pero también nos dio la solución para llegar a eso. Él es el que proveyó el remedio para ese mal de la raza humana. Entonces, por eso es que es importante que cada uno de ustedes y yo tengamos un sentido serio del estudio de la Biblia. Porque el Espíritu Santo hace que cuando usted abre la Biblia, esto es como, no sé cómo decirlo, pero este libro es tan, yo sé qué palabras usar, poderoso, tan maravilloso, un montón de cosas. Porque para una persona que quiere expresar su falta de fe en un creador y creer lo que los científicos dicen de que el mundo fue creado por una explosión, bla, 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 y otras cosas, y la evolución de que el hombre salió de los animales, del chimpancé salió de otros animales, y de otros animales salieron hasta que llegan al mar. Un pez que empezó a tener patitas y bla, un montón de cosas que no tienen sentido. Pero la cosa fue que Dios le puso en la mente a Abraham de que si él me dio este hijo y quiere formar un pueblo grande, pues entonces él va a tener el problema de que si yo lo sacrifico, él va a tener que proveer otra forma de llegar allá. Pero así pasó. Cuando él levantó la daga o el puñal o el cuchillo o lo que fuera, ahí la mano de Dios lo detuvo, porque él creyó por fe, y esa misma fe que Abraham usó la tiene que usted usar para entonces tener el perdón de sus pecados y la promesa de vida eterna. Ok. Pero la familia de Abraham fue usada para ilustrar el sistema de sacrificio de animales para más tarde poder entrar. Pero ¿qué pasó con esa nación hebrea? Que tomaron eso como la única solución para los pecados y lo hicieron literalmente aplicable de sacrificar animales para su pecado. Y cuando vamos en el Nuevo Testamento descubrimos que el hombre no se salva por obras. Y obras, es decir, sacrificar un animal para que Dios me perdone. Entonces, por buenas obras, yo me gano el reino de los cielos. Eso es lo que la mente judía está así todo el tiempo, porque están con un vendaje hasta que llegue el verdadero Mesías que nosotros conocemos, que vino la primera vez y va a venir la segunda vez para convencer al mundo y convencer a los hebreos o judíos de que el que vino una vez y lo sacrificaron los mismos judíos, ese es el mismo que los va a salvar. Pero para ese tiempo va a ser un número pequeño de judíos que van a creer, porque la Biblia dice que 2/3 partes de los judíos de aquel tiempo, de los tiempos finales, van a perecer. El masacre que hubo en el tiempo de Hitler se queda cortito a lo que va a pasar al final. Los judíos no quieren saber de otro holocausto, pero va a haber un holocausto mucho más grande que va a ser causado por el anticristo. Bueno, es que la historia es tan grande, tan larga. Ahora, ya dijimos que se encuentra en el libro. ¿Quiénes están en el libro? ¿Quién se encuentra en el libro? Ahora vamos a decir cuándo fue escrito. Aunque no hay evidencia textual, es decir, que en la Biblia no hay evidencia de texto en el libro de Génesis sobre cuándo fue escrito. Se puede esperar que para Moisés escribir este libro, que fue él el que lo escribió, tiene que haber sido compuesto cerca del año 1440 a.C. Esto es para el tiempo del fin del Éxodo, que es el próximo libro que vamos a empezar ahorita en un ratito. ¿Me están siguiendo?
No hay una evidencia textual, pero se espera que haya sido entendido que comenzó con el año 1440 a.C. ¿Dónde fue escrito este libro? Los eventos escritos en el libro de Génesis tuvieron lugar en lo que hoy nos referimos al Medio Oriente. No sabemos dónde exactamente estaba el huerto del Edén. Nosotros hoy no sabemos dónde. Hay muchas especulaciones de muchos catedráticos bíblicos, muchos arqueológicos y toda esa gente que estudian todas estas cosas de tiempos antiguos. Todavía no han podido dar con el clavo. Y ya yo entiendo por qué. El diluvio. El diluvio cambió la faceta, la cara de la tierra. Es decir, que todo aquello que estaba en el tiempo se desapareció. Dice, porque el diluvio, el cual ocurrió después de esto, no podemos usar los nombres que vemos en Génesis 2, 10 al 14. Aquí, denme. El micrófono. ¿Cómo de? Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Avila donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón, este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel, este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Okay. Ahí hay nombrados 4 ríos. Okay. Como yo tengo estos hearing aids un poquito, se me están saliendo. Ay, me dieron nuevos hearing aids y se me salen. La oreja muy ancha. Cada uno de esos ríos son 4 que procedían del huerto del Edén. Por eso es el Medio Oriente que se compone de Mesopotamia y las naciones que están allí, Irak, Siria, Turquía, Irán, todas esas naciones rodean el lugar que supuestamente estaban estos ríos. Está todavía el río Éufrates, está todavía ahí, y cruza a Irak, casi por el mismo medio. No voy a entrar en detalles de estos ríos que los mencioné, porque cada uno de esos ríos tiene un propósito de existir. Uno de ellos es el que provee mucho oro, otros proveen otra cosa. Pero una cosa interesante, el río Éufrates es el más grande en el Medio Oriente. Lo mismo que las Amazonas, el río de las Amazonas en Latinoamérica, ¿verdad? Centroamérica. Latinoamérica, sí. Es en Suramérica. Suramérica. El río Éufrates es mencionado desde Génesis y aún se menciona en otros libros de la Biblia. Es interesante que en ese río, según la escritura, cuando usted lee el Génesis, usted va a descubrir que ahí en el río Éufrates están unos pilares. Diga, ángeles caídos. Oh, los ángeles caídos. Atados. Unos ángeles caídos que son tan horribles y tan violentos que Dios los tiene presos. Son 4. Para los tiempos del fin. Esos son los que Dios va a usar para castigar a todos los incrédulos de la tierra para ese tiempo. Te dirán pero ¿cómo Dios, un creador tan grande, tan poderoso y tan amoroso, que todos los religiosos, porque también otras religiones hablan de Dios como un Dios bueno y todo eso,
puede ser también un Dios vengativo. Bueno, en el Génesis usted descubre que Dios odia el pecado, lo odia con pasión, pero también es un Dios de compasión. Fíjense, dos cosas, pasión y compasión. De la misma manera que Él odia el pecado, también ama al pecador. Él no lo odia a usted como pecador, pero odia lo que usted hace. Y usted como creyente debe tener ese mismo odio hacia el pecado, porque usted ahora es de Cristo. Y el que gobierna su vida es el Espíritu Santo, que es el Paracleto, que Jesús dijo: yo me voy, pero os enviaré otro Consolador que estará con vosotros hasta el fin. Estará con vosotros, en nosotros y por nosotros. Amén. ¿Ok? Entonces usted debe tener la misma actitud hacia las cosas malas, hacia el pecado. A usted no debe de gustarle el pecado. Si a usted le gustan las cosas del pecado, es porque usted todavía no tiene a Cristo, no tiene a Dios en su vida. Y Juan lo enfatizó en sus escrituras del Evangelio y la primera, segunda y tercera carta de Juan. Ahora, sabemos de otros lugares mencionados en Génesis, mayormente Canaán, el cual es referido como la tierra prometida. Esta es la tierra que Moisés viajó de su casa en Ur. Ur era la ciudad nativa de Moisés. Sí, tengo que olvidarme ahora de Abraham. De Moisés, Ur de los Caldeos. Es aquí donde él comenzó la nación hebrea por medio de su hijo Isaac. ¿Okay? Por eso es que la Biblia, Génesis y en adelante, usa esta frase: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Los tres: el papá, el hijo y el nieto. Los judíos que tenemos hoy son los descendientes directos de esos tres. ¿Okay? Nosotros los evangélicos usamos ese título, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios estableció. Y nosotros aceptamos todo lo que Dios dijo en la Escritura. ¿Por qué fue escrito el libro de Génesis? Para poder entender la historia de Dios, noten, la historia de Dios en la Biblia, Génesis es fundamental. Claramente, fue escrito para revelarle a los humanos el hecho de ser formados a la imagen de Dios y explicar la necesidad de los humanos de un Salvador, como también introducir la familia bajo la cual vendría aquel Salvador algún día. Es tan sencillo que cuando usted va leyendo eso, usted lo va a entender. Así que ya ustedes saben por qué era importante tener a Abraham en Génesis y tener a estos personajes que están mencionados ahí. Porque de ahí es que nosotros recibimos la revelación de quiénes somos, qué nos pasó a nosotros y qué necesitamos para resolver el problema de la humanidad. Génesis presenta para nosotros los temas primarios que serán mencionados en el resto de la Biblia. El primero es la creación, cuando Dios pronunció la existencia del universo y los planetas poblaron la tierra con sus maravillas, incluyendo el mar y tierra con plantas, animales y otros seres vivientes. Nos dice cómo formó al primer hombre y mujer. El segundo tema introducido en Génesis es la caída de la humanidad, el pecado de Adán y Eva que nos lanzó hacia la oscuridad del mal, de donde necesitaríamos un Salvador. El tercer tema comienza a tener forma como el plan de Dios para redención de la humanidad.
la cual sería iniciada a través de su pueblo escogido, los israelitas. Ustedes están viendo en las noticias todos los días, no tengo que mencionárselo. Si ustedes leen, oyen noticias, ven noticias, yo soy un fanático de las noticias. Soy un fanático porque tengo que hacerlo, porque para poder enseñar usted tiene que saber qué es lo que está pasando. Por eso uso la palabra fanático, pero no fanático en el sentido como un atleta, un fanático de béisbol o de fútbol o lo que sea. Esos fanáticos dan lo que sea por su equipo. Pierda o no pierda, son fanáticos. Oh, ese es mi equipo. Y aunque han perdido toda la serie hace 20 años, todavía siguen siendo mi team, porque un día se van a ganar el premio. De momento aparece el team que perdía tantos años, aparece como campeón. Y después se celebran como si hubiesen obtenido una mina de oro. La gente celebrando. Después que hicieron ricos a esos atletas, con los tickets que compraban. Pero esto es importante, hermano, para que entendamos todas estas cosas. Ahí termina el libro de Génesis, con esos temas que están bien delineados en el Génesis. Y cuando usted los lee y los estudia, usted se le va a abrir la mente para comprender el plan de Dios completo, un panorama completo. Cómo fue que fue formado, cómo fue que se cayó el hombre, cómo fue prometido para restaurarlo, y Dios dijo, voy a buscar un hombre que me siga, y encontró un hombre que se llamaba Abraham, y dijo, ese hombre es el perfecto para yo formar de él un pueblo. Y así comenzó Dios a elaborar su plan maestro que tenía ya organizado desde antes de crear el universo y todo lo que demás cosas que él creó, que lo hizo con su boca. Sea la luz, sea esto, sea aquello, pero cuando fue a formar al hombre no dijo sea el hombre. Él no usó la palabra, él usó las manos para crear a Jorge y a mí y a ustedes también. Aunque nosotros vinimos de mami, pero mami vino de otra mami, y esa mami vino de otra mami, por ahí sigue. Bueno, y llegamos a Eva, la pobrecita, que la culpa de la caída, pero la culpa la tenía Adán. Yo siempre defiendo a las mujeres en eso. ¿Por qué? Porque ellas reciben la información de segunda mano. Abraham la recibe de la primera, directamente de Dios. Pero cuando le puso a la esposa, dependió mucho de ella. Le dejó sola. Dijo que vienen 3 diablos. Te voy a dar una ayuda idónea. Bueno, pero yo le voy a dar toda la responsabilidad para que ella sea la que lo haga todo. Y la convirtió en una esclava. Pero hermano, pero eso es una broma, ¿sabes? No lo vayan a coger como que yo lo saqué de la Biblia. Ok, ahí termino Génesis. Vamos a estudiar ahora el libro de Éxodo. Los 10 temas principales. Como hice al principio de Génesis, hay 10 temas en Génesis. En Éxodo, los 10 temas principales son: el libro contiene el primer poema de la Biblia, Cántico de Moisés y María. Ahí en Éxodo usted ve eso. Se dice que es el primer poema, porque era una canción. Ese es el número 1. El segundo es, el periodo de tiempo del Éxodo es 80 años. 80 años. Éxodo incluye la respuesta extremadamente importante de Dios cuando Moisés le preguntó su nombre. ¿Se recuerdan el llamado de Dios a Moisés? Que fue en la salsa ardiente, un arbusto, no era un árbol, era un arbusto, eso era una salsa ardiente, y que hay un corito, ¿verdad? ¿Cómo es el corito ese? Allá en el monte Oreb la salsa ardía, y no se consumía, quería saber. Quita las sandalias de tus pies,
porque el lugar que pisas santo es. Quita, quita, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Ahí fue donde Moisés preguntó, ¿quién eres? ¿Verdad? O eso fue cuando lo mandó a Egipto. No, esa misma dijeron en Egipto. Sí, son dos eventos diferentes, pero no quiero confundirme y confundirlos a ustedes. Pero el libro de Éxodo, usted descubre que Dios le dijo a Moisés, yo soy quien soy. 3:14. ¿Quién tiene 3:14? Éxodo 3:14. Dice así la palabra de Dios. No, detrás, por detrás. Moisés está al frente. ¿Es al lado? Dice la palabra de Dios en Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envío a vosotros. ¿Cuántos se recuerdan de alguien más que usó esa frase hacia sí mismo? Jesús. Nuevo Testamento. Jesucristo. Yo soy el pan de vida. Yo soy esto, yo soy aquello. Todo, un montón de cosas que Él es. Porque Él, que es Jesús, el Hijo de Dios, y Dios el Padre, Dios el Hijo, y Dios el Espíritu Santo, los tres dicen yo soy. Porque son tres personas en una. No me diga que se les explique porque yo no la puedo explicar. Ningún teólogo le puede explicar eso. Por más que se conozca uno las cosas de la Biblia, no se puede explicar la Trinidad en términos humanos. Pero cuando Jesús dijo yo soy el Mesías, es lo mismo que cuando el Padre dijo a Moisés yo soy el que soy. Que dice aquí yo soy quien soy. Desde el fin de Génesis, en la muerte de José fue el final de Génesis. Yo se lo dije ahorita al principio. Hasta el principio del Éxodo era un periodo de 300 años. Desde que José murió hasta el principio del Éxodo era un periodo de 300 años. En el Nuevo Testamento se encuentran como 8 referencias sobre Éxodo. Ahora viene Juan 3, 14 y 17. Creo que eso es lo que necesita, ¿no? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ajá. Lo que no lo pusieron ahí es el 18. El 18, creo que El está. 18, no lo pusieron, pero dice el que no. El que cree en el que él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ok. Noten que conecta a Génesis con Jesús. ¿Qué pasó en Génesis que conecta con Jesús? En la trayectoria de Egipto a la tierra prometida ocurrió un evento. A ver si alguno de los catedráticos bíblicos de la Iglesia Bautista Misionera de Orlando saben a qué me refiero yo. Un evento que apunta hacia Jesús en el Génesis, en el Viejo Testamento. Les voy a dar un clue. Serpientes. La serpiente de bronce, la roca que los seguía cuando estaban en el desierto.
la roca que brotó agua. Hay muchas. No, pero la que usted menciona es la que... La serpiente de bronce. Ok. ¿Qué pasó ahí? En ese evento. Eso fue cuando Moisés bajó del monte. Hablen duro. Eso fue cuando Moisés bajó del monte que los encontró adorando el buey. Que los que miraban la serpiente eran... Se han volvido. Ajá, porque eran salvos, o sea, no morían. Recuérdense que ellos iban por un desierto bien grande. Y en el desierto hay muchas serpientes venenosas, víboras. Uno de los castigos que Dios le dio a estos hebreos por la rebelión contra Moisés y contra Dios, porque ellos rehusaron continuar el camino trayectorio que Dios les había dado trazado para Moisés. Y al rebelarse contra Moisés se estaban rebelando contra Dios. Entonces permitió Dios que las serpientes del desierto empezaran a morder a la gente. Y al morderlo, un montón de miles murieron. Pero entonces vuelve otra vez Dios, que según castiga también provee solución a los problemas. Misericordia. Ajá. Entonces le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce. Escuchen esto. El metal bronce, yo brego con metales todos los días. Aluminio, hierro, cobre, bronce y hierro. Eso es todo. El bronce significa juicio. El tabernáculo que Dios le dijo a Moisés que erigiera, que hiciera, tenía en la cubierta del tabernáculo la parte donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo, que yo les enseñé a ustedes eso, y voy a tener que volver a repetir esos estudios porque son dinámicos esos estudios. Tenía unas cuantas cubiertas arriba, en el ceiling. Entre ellos, una que era hecho de pelo de cabra, otro hecho de... Es que no puedo entrar ahora en los detalles, pero una de ellas era... es que no me viene a la mente todo ahora, pero el bronce significa juicio. Y la última cubierta que estaba en el tabernáculo era rojo, simbolizando la sangre de Cristo, que quita todos los pecados. ¿Ok? Fíjense qué cosa, que todo lo que Dios hacía en el Viejo Testamento apuntaba hacia Jesús. Por eso que debemos de amar al Señor Jesús. Amén. Debemos de amarlo, porque Él es el que lo hizo todo por nosotros. Amén. Génesis 6:32. Yo creo que esta sí que fue de Sonia, ¿no? Sí. ¿Quién le dice 6:32? A Sonia. Sí, yo te di 6:32. Oh, perdón. Juan 6:32. Gracias, perdona. Juan 6:32. Eso mismo. Juan 6:32. El micrófono. ¿Viene? Y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Amén. Esta cita en el Viejo Testamento, en Génesis, ¿qué fue lo que pasó con asunto de pan? El maná. El maná. Cuando ellos se quejaron, ¿pero qué? Moisés, tú nos traiste este desierto para que pescamos aquí, el desierto va a servir como un cementerio para nosotros, no tenemos qué comer aquí. Mira, Dios, ellos dicen que tienen hambre, no tienen, pues dile que yo voy a proveer un pan, un maná. El maná tenía un nombre, le dieron el nombre de maná, pero quiere decir... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No queso, ¿qué es eso? No era queso, pero era blanco como el queso. En el Viejo Testamento eso apuntaba hacia Cristo, que le dijo que yo soy el pan de vida.
Hermano, Dios es bien gracioso, ¿sabes? Él usa cosas sencillas para entrar a algo complicado. Ok, Hechos 7, 17 al 41. Esta cita la tenemos que leer porque están haciendo referencia en el Nuevo Testamento tocante a... yo no las di esa cita, pero el que la encuentre. Hechos 7, del 17 al 41. ¿Quién la tiene? ¿La tiene? Eh, Él la tiene. ok, ¿quién quiere leer otra cita que yo le voy a dar? Hermano Javier. Hermano Javier, Romanos 9:15. Romanos 9:15. ¿Alguien más tiene otra Biblia ahí que quiera leer? Bueno, Romanos 9:15. El otro es 1 Corintios 10, del 1 al 13. Denise, ya que tú eres... A ver que tengo las citas ahora, no las di porque estaba explicando lo anterior. Ok, vamos a leer la primera cita. Creo que fue el hermano Elisa. Romanos 9:15. Él es primero. Hechos 7, 17 al 41. Está muy larga, pero no la vamos a leer completa. No, yo le digo cuando pare. Dice así la palabra de Dios en Hechos 7, 17 al 41. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijos. Ok, hasta ahí. No voy a entrar en esto, porque estos son detalles de un solo evento. Noten que eso está en el Nuevo Testamento y está haciendo referencia a un evento allá en el Viejo Testamento, en el Antiguo Testamento. ¿Qué ocurrió allá? El faraón de aquel tiempo mandó matar a todos los bebés de 2 años para abajo. ¿Qué otro evento en el Nuevo Testamento se parece a ese? Cuando nació Jesús. Cuando María huyó. Ella dice cuando Herodes. Cuando nació Jesús. Herodes. Para el tiempo de Jesús, ¿verdad? Cuando nació Jesús. Fíjense la similaridad. Similaridad de los dos eventos. Acá, un rey, faraón de Egipto, manda a matar todos los niños de 2 años para abajo, porque bueno, yo no voy a entrar en el porqué y todas esas cosas, pero era para poder eliminar a un personaje que había nacido que se llama Moisés. Tenía como unos 3 meses, algo así, no sé. ¿Verdad? Bueno, era porque lo mandó a hacer porque los niños, ellos decían que eran muy robustos y que tenían por los judíos. Tenían miedo que se pusieran en contra de él. Era por el miedo de que los judíos, los hebreos, vamos a decirle los hebreos, crecieran tanto que la población era tan grande que el rey se sentía inseguro, porque como eso eran gente extraña que él recibía, que no él, pero recibieron allí en Egipto, que si Egipto iba a entrar en guerra con otra nación, los hebreos se iban a rebelar en contra de él porque los tenía así, como esclavos. Entonces, pues, para evitar eso, pues vamos a eliminar todos los varones que nazcan. Y así no van a haber suficientes hombres para ser un ejército poderoso. Ya sabemos que ahí estaba el tiempo de Moisés. Ahora, para el tiempo de Jesús, los que vinieron del Medio Oriente anunciando la llegada del Mesías, ¿se recuerdan? Y fueron al palacio buscando en dirección para dónde era que supuestamente se dejaron llevar por la estrella de Belén.
pero fueron al palacio del rey Herodes. Y el rey Herodes, un tipo sagaz como Faraón, dijo, estás diciendo que van a hacer o que nació un rey, porque ese era el título que se le tenía a Jesús ya antes de nacer, el rey Jesús. Y él lo miraba como un competidor para el reinado que él tenía. Entonces dijo, una solución fácil, mandar a matar todos los varones, y con eso, yo me estoy dejando ya por ser me olvidé que tengo casi igual que eso. Casi igual que eso. Entonces, entonces él mandó a matar todos los bebés de 2 años para abajo, para ver si mataba a Jesús. Pero ustedes saben ya la historia. El Espíritu Santo mandó allí ante el ángel Gabrielito y le dice, mira, no fue su hijo. El hijo mío no era. Mira, José, coge a María y llévatela a Egipto, porque aquí ya ahorita vienen a matar al nene y esto no puede pasar, porque ya es una promesa que se dio y el diablo no va a poder obstruir esa promesa. Bueno, ya ustedes saben esto, pero noten la conexión que tiene ese evento con el del Viejo Testamento. No vamos a leer las otras citas porque tiene que ver con lo mismo. El otro evento en el Éxodo es el nacimiento de Moisés, que está en el capítulo 2. Su muerte se menciona en Deuteronomio 34, en el capítulo 34 del Deuteronomio. Vivió 120 años. Estos son información tocante al Éxodo, no es que vamos a buscar esa cita ni nada. Está hablando de cómo se formó el libro. Éxodo 1 al 5 dice que 71 hebreos entraron en Egipto cuando era tiempo del Éxodo en sí. Millones de judíos escaparon de Egipto. 71 personas fueron los que entraron en Egipto. Ya ustedes saben la historia. Ya José estaba, ese 71, era él. Los otros 70 eran toda la familia de su papá, Jacob, y todos los siervos, los empleados, porque Jacob era el Donald Trump del tiempo de él, o el Bill Gates, o el... ¿Cuál es otro? Mucho por ahí. Hay unos cuantos millonarios. Tenía mucha riqueza. Las riquezas de ese tiempo era tener muchos animales, ovejas, cabras, vacas, de todo. Entonces, hubo un hambre terrible en Palestina, no era Palestina, pero es la tierra prometida de Canaán. Por eso es que ese conflicto que hay hoy moderno de Palestina, eso es una falacia, es una cosa ficción. No existió ninguna tierra que se llamaba Palestina en la historia. Lo que pasa es que eso lo hizo un emperador romano que declaró el territorio que tienen los judíos como Palestina. Entonces los árabes más pobres, ¿quiénes son? Los palestinos. Me cortaron el cuello. Ok. Continuará. Escuchen, hermano, todo eso que ustedes están oyendo todos los días, inclusive esta semana pasada, las Naciones Unidas celebraba el 80 años de existencia y a consecuencia de eso le dieron oportunidad a todos los miembros líderes de las naciones que están ahí a que den un discurso. Cada uno tiene una oportunidad de dar un discurso. Y Francia, Inglaterra y otras naciones más cogieron esa oportunidad que iban a dar ese discurso para decir que la solución de los palestinos es tener un Estado igual que Israel y hacer que Israel divida su territorio para hacer 2 estados y que esa es la solución de ese conflicto. Nunca
Nunca eso va a suceder. Quiero que sepan que por más que digan, no va a suceder. Pero ahí lo dejo. Así que entraron 70, porque ya José estaba allí. Y esos 71 se convirtieron en millones, que luego Moisés fue el que los sacó de ahí. Que ya mencionamos. Aquí es lo que vamos a mencionar en el libro de Éxodo. Que Dios nos bendiga y nos ayude a comprender cómo fue que estos libros fueron formados, quiénes fueron los que lo escribieron, quiénes tomaron parte en los eventos, y así podemos tener un conocimiento más amplio de nuestra Biblia Sagrada. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias por este privilegio que tú nos das de escuchar, oh Señor, cómo es que tú formaste este libro sagrado. Ayúdanos, oh Señor, no solamente a entenderlo, sino también a aplicarlo en nuestra vida diaria, porque tiene aplicación directa para cada uno de nosotros. Gracias por tu bendición y concede, oh Dios, un entendimiento pleno y claro en nuestra mente sobre la Biblia. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gracias por lo que Quiero decir que hay una serie en televisión, se llama Génesis, dando todo desde el principio, más o menos como dice la Biblia. Pero es mucha ficción, porque no pueden hacerlo como dice la Biblia. Pero si los quieren ver, yo no sé si está en todas las estaciones de, ¿cómo se llama? No televisoras. Está en la Pasiones, se llama el canal, y está en TNT. Yo no sé si otros lo tienen, pero yo estoy viendo. no estoy bien. Ya. En español. El canal que se El canal Hispano. 414 se llama Ya. Es company. Perdón, pero es que estaba en medio de la clase. Perdona que no, ahorita te van a presentar en eso. Ella se pone para mira, finally. ¿Dónde te va a poner? En el asiento. En el asiento. Tú no tienes que recoger hoy. ¿Y qué vas a hacer?